Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Bien, la palabra del Señor dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bueno, el primer punto que vamos a ver acerca de la caída de Pedro, el primer escalón, es: Pedro confiaba en sí mismo. Una de las cosas que como líderes vamos a enfrentar, una de las cosas que como creyentes vamos a enfrentar, es cuando tengamos que pasar por esto. Confías en tu capacidad y confías en Dios. Quizás se preguntan: ¿por qué reafirmas tanto esto? ¿Por qué le das tantas vueltas al asunto? Dentro de la oportunidad que tuve al estar preparándome, al estar en el Instituto Bíblico, me di que una de las cosas que más enfrentamos los que estamos preparándonos es este orgullo. Una de las cosas por las cuales muchos hermanos cayeron fue por esto, el orgullo. Confiar en sí mismo y no depender de Dios. Mira Lucas capítulo 22, versículo 33. Lucas capítulo 22, versículo 33. Y mucho hemos sabido del temperamento, de la actitud de Pedro. Hay muchas virtudes, pero por esta euforia, por esta actitud, también en algunas ocasiones se metió en conflictos. Y mira Lucas 22, versículo 33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero el versículo 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces, que tú me conoces. Pedro confiaba en sí mismo y muchas veces Pedro descuidó de los consejos del Señor. Muchas veces Pedro dudó del Señor porque Pedro tenía un concepto más alto del que debía tener. Si tú y yo como creyentes tenemos esta misma actitud de Pedro, somos muy propensos a caer. Porque una de las cosas que debemos entender, que si algo valemos, si algo somos, es por la obra de Cristo en nuestras propias vidas, pero no porque tú tengas más valor que cualquiera de los demás. Si Dios te ha dado mucho conocimiento, Dios va a demandar cómo lo estás y en qué lo estás utilizando. Si a ti Dios te ha dado poco, Dios va a exigirte que te prepares, porque no podemos estar estancados. Pero el problema de Pedro pasaba tiempo con Jesús. Juan, Jacobo y él mismo estaban con el Señor en un discipulado especial. El Señor invirtió tiempo en ellos. Fueron 3 años, pero Pedro no estaba capacitado, porque Pedro confiaba en sí mismo. Pero vamos a ver el segundo escalón en la caída de Pedro. Y vemos que el segundo escalón dentro de la caída de Pedro es, esperemos, Pedro reaccionó de manera carnal. Si puedes dar un clic, por favor. Ahora sí. El segundo escalón en la caída de Pedro es: Pedro reaccionó de manera carnal. Y mira, busca Lucas, allí mismo, capítulo 22, versículo 50. Y vemos que acá Pedro, ante un problema, ante un desafío, reacciona como cualquiera probablemente de nosotros hubiésemos estado allí. Lucas capítulo 22, versículo 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Cómo sabemos que es Pedro? Busca el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 10 y 11. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 10 y 11, y vamos a constatar de que realmente se está refiriendo a Pedro.
Y en este texto vemos que se desarrolla y Juan relata y da un poco más de información de lo que Lucas no nos pudo afirmar en relación al contexto que ocurrió con Pedro. Y aquí en Juan capítulo 18, versículo 10 y 11, mira lo que dice la palabra. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Nuevamente, Pedro reaccionó de una manera carnal. Vea la escena. Jesús va a ser apresado o arrestado. Jesús se encuentra en un conflicto y Pedro reacciona de manera natural. Saca una espada, quita una espada a uno de los guardias y le corta la oreja y le dice a Jesús: no. Pedro ya había visto muchas veces la forma en la cual el Señor mismo los había librado de grandes problemas. Pedro había sido partícipe de muchos milagros que el Señor mismo efectuó. Pedro había sido visor o un testigo de las enseñanzas espirituales que constantemente el Señor reafirmó en su vida. Pero aún así, Pedro reaccionó de una manera carnal. ¿Cuántas veces nosotros, ya conociendo de Dios, teniendo un discipulado, teniendo una relación buena con Dios, muchas veces reaccionamos de la misma manera que reaccionó Pedro? Y no se trata de si tienes poco o mucho conocimiento. Al ser seres humanos, al estar luchando con nuestro temperamento, muchas veces vamos a reaccionar así. Una de las ventajas que tienes si no estás en el liderazgo, que tu reacción probablemente no va a causar el mismo daño que la mía, pero reaccionamos igual. Si yo reacciono carnalmente, si el hermano Iván reacciona carnalmente, si el hermano José o cualquiera de los que están en el liderazgo, somos visibles y somos objetos de acusación. Pero si tú reaccionas probablemente con la misma actitud, no vas a afectar tanto. El desafío para los líderes es mantenerse más en dependencia de Dios, pero somos tan vulnerables como lo eres tú. Los líderes no pecan, claro, pero tenemos que luchar por no hacerlo, porque mi pecado va a afectarles a ustedes. Por eso a veces dicen: no, yo no quiero ser líder, porque si no tengo que dejar de hacer todas estas cosas, y si me llego como buen chileno, me llego a condorear, ahí quedó todo. Pero es un desafío. Pero al igual, por el puro hecho de ser creyente, Dios te manda a no reaccionar de una manera carnal. Pero ¿qué ocurre? El tercer escalón en la caída de Pedro es que se excusó con una mentira. Y mira Lucas capítulo 22, versículos 57 al 60. Pedro, aquí en el Evangelio de Lucas, vemos que se justifica con una mentira. Lucas capítulo 22, versículo del 57 al 60. Y mira lo que dice el texto. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Solo son 4 escalones, puede haber 1000, puede haber muchos, pero lo que quiero que veas es que un hombre discipulado directamente por el Señor, que pasó tiempo con el Señor, que aprendió mucho del Señor,
fue vulnerable para caer. Tú y yo probablemente no tenemos la misma calidad de discipulado que el Señor lo tuvo con Pedro. Es muy probable que tú y yo no somos los hombres o mujeres que estaban con el Señor como lo estaba Pedro. Pero Pedro cayó. No creo que tú y yo somos superiores y vamos a decir, yo nunca caeré como lo hizo Pedro. Confía hasta en ti mismo. Si tú y yo no entendemos que debemos estar en dependencia de Dios y debemos estar en sometimiento a las autoridades humanas que Dios ha puesto en la iglesia y a la sumisión 100% de Dios, tú y yo somos vulnerables como lo fue Pedro. No te creas el cuento, mejor depende del Señor. Pedro se excusó en una mentira y como tal Pedro sufrió, mira en el versículo 61. Versículo 62. Lucas 22, 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué? Porque el Señor ya le había advertido. El Señor le había anticipado. El Señor le había dado el consejo y Pedro lo ignoró. Y se excusa en una mentira. 3 veces mintió. No le conozco, no sé quién es, nunca lo he visto. Pero te das cuenta que estos escalones es como una bola de nieve. Empieza algo pequeño, te va absorbiendo hasta que llega el punto que directamente vas a caer. Depende del Señor, no dependas de tus capacidades, no te creas el cuento. Somos escogidos por Dios, pero Él fue el que lo hizo. Tú y yo no tenemos un valor más. Si Dios ha decidido otorgar la salvación, es para toda la humanidad. Pero lamentablemente, los que disfrutan de esta relación es los que hemos creído en Él. No hay otra forma de ir al cielo, no hay otro camino. Él es el único camino y todos aquellos que hemos entendido que para poder ir a Él necesitamos creer en Él, disfrutamos ahora de algo que se llama salvación. Pero ¿cuál fue la clave? Creer en Jesús, creer que Él murió y que Él otorga la vida eterna. Pero ¿qué ocurre? Cuarto punto o cuarto escalón dentro de la caída de Pedro es, Pedro durmió cuando debía velar. Háblame de tu oración. ¿Es constante o es inconstante? ¿Es fuerte o es débil? Pedro cayó porque cuando el Señor mismo le dice, vela, está atento, vigila, Pedro durmió. Una de las cosas en las cuales tú y yo vamos a ser vulnerables va a ser esta. Si Dios te manda, orad en todo momento, ¿qué tenemos que hacer? Orar en todo momento. Si Dios te dice que tienes que estar vigilando, debemos estar vigilando. Mira, Lucas capítulo 22, versículo 45 y 46. Jesús viene hablando y algunas Biblias tienen un título y dice Jesús ora en Getsemaní. Pero mira lo que ocurre. Lucas capítulo 22, versículo 45 y 46. Cuando se levantó de la oración Jesús y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad. ¿Pero por qué motivo? Para que no entréis en tentación. El Señor sabía todo lo que iba a acontecer. El Señor sabía perfectamente todo lo que iba a ocurrir. Y les advierte, velad y orad, velad y orad, velad y orad. Y los discípulos fueron tan indiferentes, no prestaron atención y como tal ocurrió lo que el Señor ya sabía que iba a pasar. Cayeron. El Señor te advierte muchas veces lo mismo, velad y orad. ¿Hay algún problema? Ve a Dios en oración. Está avanzando tu ministerio, sigue pidiendo a Dios en oración que te dé sabiduría, que te dé fortaleza, que te dé la capacidad para que tu ministerio crezca, sea abundante, sea perfecto, pero que Él sea el que lo haga crecer. Tú solamente ponte como instrumento.
Pero hermanos, debemos velar y orar. No creas que eres suficiente. Hay un gran error al decir somos hijos del gran rey, somos príncipes, somos santos, somos perfectos. No, tenemos errores. Y por eso que es preferible vigilar. Esta palabra velad es la misma que se debería aplicar a una persona que cuida un recinto en las noches. Estar atento ante el más mínimo ruido. Eso es lo que demanda el Señor de ti y de mí. Vigilar. No dormir, vigilar. Pero bueno, a pesar de que Pedro falló, a pesar de que Pedro no fue lo que debió ser, no obstante, Dios en su infinita misericordia le otorgó una nueva oportunidad. Y eso es lo que hace en tu vida y en mi vida. Probablemente yo me puedo creer el cuento. Probablemente yo puedo mentir. Probablemente yo puedo hacer algo que desagrade a Dios. Pero como Él es el que decide quién es el que está enfrente, Él otorga perdón incondicional. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahora lo que vemos es 4 pasos o 4 escalones en la restauración de Pedro. Vea cómo Pedro falla. Probablemente si tú y yo hubiésemos sido los jefes de Pedro, era el primero que hubiéramos corrido. Usted es Pedro, ¿verdad? Sí. Usted negó, usted mintió, usted hizo todo esto, sí. No lo quiero volver a ver más. Váyase de acá. Pero como el Señor no es humano, ni piensa como tú y yo, Él otorga nuevas oportunidades. Y es por eso que Pedro, una vez, ¿cuál fue uno de los primeros escalones para que en la restauración de Pedro? Primero, que el Señor mismo intercedió por él. Y es lo mismo que hace en tu vida y en la mía. En Primera de Juan, no lo busquen, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ya hay alguien que intercede, ya hay alguien que ruega, ya hay alguien que clama para que tú y yo sigamos adelante. Y si tú y yo fallamos, y si tú y yo defraudamos al Señor, el Señor con su gran amor, en su gran misericordia, en su gran pasión por las almas, vuelve a darte una nueva oportunidad. Ese es Dios. El Dios que predicamos, el Dios que conocemos, no te juzga, no te critica y no te debilita. Él te fortalece, te anima y te exhorta a que sigas adelante. No desechó a Abraham, no desechó a Pablo, no desechó a Pedro. No te va a desechar a ti ni a mí, pero un consejo, no te alejes. Entonces, el Señor mismo intercede por él. ¡Qué maravilloso! ¡Qué gran consuelo! Saber de que tú y yo podemos fallar, de que tú y yo podemos ser igual que Pedro, pero también tener la certeza de que el mismo Señor que intercedió por Pedro, también intercede por ti y por mí. Mira Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Primero, entonces, el primer escalón es que el Señor mismo intercedió por él. ¡Qué gran descanso! ¡Qué gran alegría! ¿No es verdad? Saber que Dios está haciendo esto. Mira, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero miren la maravillosa respuesta del Señor. Pero yo he, ¿qué cosa? Rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El trigo, para poder sacar este grano, todos lo conocen, para poder tener este grano limpio, la cáscara o lo que envuelve al trigo necesita ser sacudido con mucha fuerza. En algunos lugares en Oriente no tienen acá como la trilla. Vean acá lo que hacen, vamos a aplicarlo acá. Para poder sacar el trigo en el sur ocupan la trilla, que son caballos. ¿Cuánto pesa un caballo? Dependiendo del caballo. Pero vamos a pensar entre 500 y 600 kilos. Vean la fuerza y el peso de todos estos caballos sobre el trigo para poder desprenderlo y sacarlo. Cuando el Señor le dice a Pedro,
Satanás me ha pedido para zarandearos, está dándole el mismo concepto, es decir, que se iba a agarrarlo y lo iba a sacudir con tanta fuerza, tan rudamente, para que Pedro pudiera desprenderse, y es por eso que le da el ejemplo. El Señor le dice a Pedro: Satanás te va a tratar así, Satanás te va a querer destruir, Satanás mismo quiere completamente aniquilarte. Pero ve la respuesta del Señor. No dice: pero tú en el nombre del Señor declara la guerra, declara la victoria. No le dice eso. En el nombre de Jesús yo te enfrento. No dice eso. Por mi fe y mi confianza en Cristo soy victorioso. No, dice: pero yo he rogado a ti que tu fe no falte. No dice el Señor que te va a quitar los problemas. No dice la palabra que no te va a dejar pasar los problemas. Te los va a permitir. Uno de los grandes errores que probablemente vamos a escuchar es decir que por el hecho de que tú eres creyente, por el hecho de que tú tienes tu fe en Cristo, no vas a sufrir. Mentira, ese no es el evangelio bíblico. Eso es todo menos Biblia. Si entre más te acercas más a Dios, entre más quieras servir a Dios, vas a enfrentar todo esto. Pero también vas a enfrentar la gran protección que Dios mismo da a sus hijos. No creas que en el evangelio no se sufre. No creas que en el evangelio es todo color de rosa, pero sí cree de todo corazón que Cristo está intercediendo, que Cristo está ayudando y que Cristo te está fortaleciendo incondicionalmente. Ese es Dios. Pero vas a sufrir. El segundo escalón dentro de la restauración de Pedro fue recordar acerca de la advertencia y regresar a hacer lo que no había hecho. Lucas 22, 61, mira. Pedro recuerda la advertencia y Pedro vuelve a hacer lo que no había podido realizar. Lucas 22, 61. Y mira lo maravilloso del Señor. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero mira el versículo 46, que es el que quiero dar énfasis. Y les dijo, Lucas 22, 46, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. A lo largo de la Biblia, vemos aquí en los evangelios, antes del arresto y durante el arresto del mismo Jesús, a un Pedro que había sido discipulado 3 años, pero inmaduro. Pero vemos al Pedro en Hechos capítulo 10, entre capítulos 5 y 10, a un Pedro ya más firme, un Pedro más comprometido y un Pedro establecido en la palabra del Señor. Y después llegamos a la primera carta y segunda carta de Pedro, que escribe a su audiencia judía, y ya vemos a un Pedro firme en las cosas del Señor, inamovible. Pero logras ver el proceso de Pedro. Regresó a la advertencia que Cristo ya le había dicho. Vuelve a velar, vuelve a ser un hombre de oración, y Pedro ahora es un instrumento magnífico para los judíos, como Pablo lo fue para los que no eran judíos. Pero ¿qué se necesitó? Recordar la advertencia de Dios. Velad y orad, velad y orad. Una de las herramientas más inutilizadas por la iglesia es la oración. ¿Acá todavía tienen reunión de oración entre semana? Ya no, se ha perdido. Allá nosotros tenemos todavía, como es un grupo nuevo, no ha sido tan evangelizado el sector donde yo estoy, que la gente todavía va a orar. La gente sabe que la única solución es la oración. Y si no se responde a través de la oración, ¿sabe algo? Se va a hacer la voluntad de Dios, sí o sí. Yo oro que no pase, yo oro que Dios me ayude, pero si pasa, esa es la voluntad de Dios, tengo que aceptarla. Pero dependen de la oración. Dicen, estoy preocupado, estoy afligido, estoy en deudas. Estás orando cada rato, estás en buen camino. Ahora espera lo que Dios decida. Pero depende de la oración. Pedro fue muy utilizado. Pedro se restauró mucho. ¿Por qué? Porque recordó la advertencia y la cumplió. Volvió a velar,
volvió a orar. Mira el tercer escalón dentro de la restauración de Pedro. Pedro lloró amargamente. ¿Sabes cómo puedes evaluar la restauración de un hermano que ha caído y casi nunca falla? Cuando su restauración sea tan pública como lo fue su pecado. Un hermano cayó, todos podemos caer. ¿Cómo te das cuenta que ya está restaurado? ¿Cómo te das cuenta que entendió la lección? Cuando su restauración sea tan manifiesta a todos como lo fue su pecado. No hay otra y nunca falla. Él podrá llorar. Aquí en este caso Pedro lloró. Y acá en la iglesia alguien puede caer, puede llorar, puede decir, puede abrazarnos, ¿sí? La única forma que vamos a ver la restauración es cuando su restauración sea tan benéfica como el daño que causó su pecado. Antes no. Me arrepiento y les pido perdón a cada uno. Queremos observarlo por tu conducta. Queremos observarlo por tu actitud. Queremos observarlo por tu compromiso nuevamente con Dios. El lloriqueo no sirve. Para Pedro fue eficaz, pero no se aplica a todos. Todos somos diferentes. Mira, versículo 62 de Lucas capítulo 22. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pero a través de ese arrepentimiento, a través de ese reconocer que el Señor le había advertido y que él lo ignoró, Pedro volvió a ser útil para el Señor. No lo desechó, no lo eliminó. Del Señor no va a ser lo mismo contigo. A Pedro no lo abandonó, lo cobijó, lo restauró, lo bendijo. Y es lo mismo que hace con todos los que logran, o mejor dicho, lamentablemente, los que han podido caer. El Señor les vuelve a dar oportunidad, el Señor los vuelve a ubicar, pero va a llevar un tiempo probablemente. Si tú has cometido algún pecado, no esperes ser restaurado al liderazgo que tenías antes de un día a otro. Lleva tiempo. Así como tu pecado causó dolor y llevó un tiempo para ser público, tu restauración va a requerir lo mismo. Pero ¿hay nueva esperanza? Claro que sí. ¿Hay una nueva oportunidad? Claro. Y no solo una, hay muchas. Porque el ministerio, el dueño de todo esto, es Dios mismo. A Pedro no lo desechó. Pedro fue útil. Pedro fue indispensable. Tú lo eres también. Pero Pedro se dejó guiar, se dejó trabajar, se dejó ordenar. Pedro fue fiel. Y como último punto, después de todo esto, después de esta maravillosa restauración, Dios le vuelve a dar una nueva obra, o le encomienda una nueva obra. Y mira Juan capítulo 21 versículo 50, Juan capítulo 21 versículo 15. Juan capítulo 21, Evangelio de Juan capítulo 21 versículo 15 al 17. Y mira, el Señor le encomienda algo maravilloso. Y recuerda, el apóstol Pedro fue tan valioso para los judíos que impactó a muchísimas personas. Y mira lo que le dice antes el Señor. En en Juan capítulo 21 versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? El Señor le está diciendo: ¿estás dispuesto a dar tu vida por ellos? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Es decir, te quiero. Estoy dispuesto, pero no a dar. Sí te sigo, pero no. Hay una condición. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Este amor es el amor ágape, como el de Juan 3:16. El Señor estuvo dispuesto a morir. El Señor estuvo dispuesto a entregar su vida, considerando que no todos iban a aceptar este regalo. Él lo hizo incondicionalmente. Y es lo que le pide, lo que le pregunta el Señor a Pedro: ¿me amas? Y Pedro le responde: tú sabes que te amo. Le dijo:
pastorea mis ovejas. La respuesta de Pedro no era la misma que Jesús le estaba preguntando. Jesús le dice, ¿estarías dispuesto a entregar tu vida? Y Pedro le responde, pues yo te quiero, te aprecio, pero no creo que esté dispuesto. Hay una gran diferencia. Y mira el 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Estás dispuesto a entregar este amor ágape? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús le vuelve a dar una comisión, lo vuelve a restablecer, y Pedro fue un gran instrumento para la nación judía. Cuando tú lees primera y segunda de Pedro, te das cuenta que el mismo Pedro que niega a Jesús, que rechaza a Jesús, que cae por su dependencia, en primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 10 dice que es necesario que el oro se pase por fuego, que es necesario que este fuego purifique el oro. ¿Por qué? Porque Pedro sabía lo que hablaba. Pedro habría sufrido. Pedro había experimentado una gran tristeza. Pedro había experimentado grandes problemas. Pero Pedro sabía que la única forma para que él se purificara y fuese quien Dios quería, se necesitaba fuego. Y mucho fuego, muchos problemas. Pero Pedro después les dice ahora a su audiencia en primera de Pedro, disfruten, porque si hay una prueba es porque Dios nos está probando. Pero ahora las palabras de Pedro pasan a tener peso que antes probablemente no lo tenía. Todos podemos caer como Pedro, claro, e incluso peor. Pero un gran consejo, una gran esperanza, todos podemos ser restaurados como él mismo. Yo no sé cuál sea tu condición. Yo no sé cómo estés con el Señor. Hablo primero a los creyentes. Yo no sé si estás haciendo lo que Dios te manda o si estás haciendo lo que tú deseas. Yo no sé si tú realmente has caído como Pedro o probablemente estás siendo restaurado ahora como Pedro. Yo no lo sé. Pero algo te garantizo. Cualquiera que sea tu condición, el Señor es fiel. El Señor es bueno y el Señor te quiere usar. No permitas que las circunstancias, no permitas que tu flaqueza o tu debilidad humana te alejen del Señor. Él no te ha desechado, no te vayas. Él está dispuesto a abrazarte, a consolarte y a ponerte en un lugar privilegiado. Espera en Él. Yo no sé cuál sea tu condición, yo no conozco todo lo que está pasando acá. Pero si tú quizás estás en un proceso de restauración, disfruta. Gózate, aprende, porque es la forma que Dios ha preparado para que tú seas mejor y que el día de mañana tú sigas adelante impactando vidas en lo que Dios te ponga a hacer, porque todos somos útiles. Pero hablo a ti, que quizás no eres creyente. Probablemente te gustaría o probablemente has caído como Pedro, pero tú no conocías de Dios. Tú no sabías quién era Dios. Tú no habías tenido tu fe depositada en Jesús. Hoy puede ser un día de restauración para tu vida. Porque la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para arrepentimiento. Si tú has creído este mensaje, tú tienes una esperanza. Dios te da la oportunidad de ser llamado su hijo. La única forma para poder ir al cielo es a través de la fe en Jesús. No hay otra forma. Tú necesitas creer que Jesús murió en la cruz y que Jesús vino para que tú pudieras disfrutar de la salvación. Si tú crees eso, tú tienes una gran oportunidad de empezar una nueva vida con Cristo. Vamos a orar.